mil, 12.000 por cada tribu. Entonces algo simbólico, quiere decir muchísimos se salvaron. No tenemos que ver las apariencias, hay que ver la realidad en profundidad. Pero en el versículo 9, Apocalipsis 7, versículo 9 se dice: y después yo vi una cantidad enorme de gente que nadie podía contar. En el cielo, frente del trono, cerca del trono, delante del trono, una cantidad enorme que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación. Así que del pueblo de Israel, muchísima gente se salvó, pero también de otros pueblos. Por ejemplo, los indígenas de México, por ejemplo, los romanos, los griegos, pueblos que no conocieron a Cristo, pueblos que no conocieron la ley de Moisés, vivieron según la ley natural, pero muchísimos se salvaron, una cantidad que nadie podía contar. Y los testigos de Jehová, 144.000, ni uno más ni uno menos, que ya están en el cielo desde el 1914, solamente faltan unos cuantos, 15, 20 muchachos a trabajar, porque les puede tocar a ustedes, a trabajar, y así los lanzan a trabajar. Con esta ilusión, un día podrán ser reyes para gobernar a los que están en la tierra. Gobernar con computador, naturalmente, que van a estar en el cielo, van a gobernar a los que están en la tierra, van a dar órdenes, ¿qué cosa van a hacer? Pero en el capítulo 14 se dice 144.000 del nuevo pueblo de Dios. También el nuevo pueblo de Dios no fracasó, porque ya muchos cristianos estaban traicionando. El problema que tenemos ahora de las sectas, de gente que traiciona, abandona, ataca, no es un problema de ahora, es un problema desde el principio de la iglesia. Si leemos, por ejemplo, 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19, encontramos los anticristos, que son los que se salen de la iglesia de Cristo y atacan. Así que desde los primeros cristianos muchos traicionaban. No es un fenómeno de ahora. Los traidores siempre habidos. Así que muchos estaban un poco desanimados. Dice San Juan, ¿qué está sucediendo aquí? El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, condenado. Mira, Jerusalén destruida. Muchos cristianos traicionan. Frente a la presión del imperio, no quieren morir, traicionan. ¿Qué está sucediendo? No te preocupes. Muchísimos quedan fieles a Cristo. ¿Cuándo? 144.000. Son los primeros rescatados. Seguirán otros. Muchísima gente más. Y los testigos de Jehová dicen, somos nosotros, estos 144.000. Pero ustedes no vivían en aquel tiempo. Ustedes no tienen vela en el entierro. Ustedes mismos sueñan que son ustedes, pero ustedes no tienen vela en el entierro. Babilonia, Apocalipsis 17, 18, capítulos 17 y 18. Alégrate cielo por su ruina, alégrense santos apóstoles y profetas, porque al condenarla a Dios les hizo justicia a ustedes. El paganismo de Roma cayó bajo la fuerza del cristianismo. En esta lucha entre el bien y el mal, el paganismo y el cristianismo, cayó el paganismo. Alegría, Babilonia, la prostituta, etcétera, son figuras del imperio romano pagano. 1000 años, Apocalipsis 20, después de esta caída del paganismo de Roma, una grande prueba para la iglesia, empezará una época de felicidad, relativa paz para la iglesia. 1000 años, muchos años, ya pasaron casi 2000 años, en que la iglesia ha podido trabajar, entre problemas, naturalmente dificultades. Es como si Satanás estuviera encerrado. Y después, ¿qué sucederá? Después, en este periodo de los 1000 años, habrá algo muy interesante. Los que dieron la vida por Cristo recibirán honores, gozarán con Cristo, reinarán con Cristo. Aquí no se menciona 144.000, todos que murieron por Cristo, los mártires. Y los testigos de Jehová unen 144.000 del capítulo 14 con lo que vemos aquí en Apocalipsis 20. Juntan los datos. ¿Y por qué los juntan? No tiene nada que ver. Entonces, aquí vemos la idea católica de que
Al terminar las persecuciones, se hicieron templos, fiestas, estatuas en honor de los mártires. San Sebastián, Santa Lucía, Santa Inés, etc. Muchos que dieron la vida por Cristo. Se construyeron basílicas, se construyeron templos, se organizaron fiestas. Es como si reinaran con Cristo. Están desarrollando un influjo benéfico sobre nosotros mediante su ejemplo de fidelidad a Cristo. Y después se va a soltar Satanás. Habrá una grande prueba al final. Y muchos, naturalmente, van a traicionar, muchos más. Así que antes del fin habrá realmente pruebas. Habrá falsos mesías, habrá muchos engaños. Para algunos, la época que estamos viviendo, dicen, tiene mucho aspecto de engaño, de sufrimiento. Bueno, no podemos decir, en la historia de la Iglesia siempre ha habido, de vez en cuando ha habido periodos. Si examinamos, por ejemplo, hace 200 años, la Revolución Francesa representó un problema serio para la Iglesia. Napoleón Bonaparte, Hitler. Así que de vez en cuando, Stalin para el mundo oriental, grandes pruebas para la Iglesia. Polonia comunista, los católicos en qué grandes sufrimientos se encontraron en toda el área comunista, los católicos que se encuentran en China ahora. Así que siempre ha habido a lo largo de la historia grandes sufrimientos. Y después de esta grande prueba final habrá la segunda muerte, es decir, los que fueron infieles a Cristo no solamente soportarán la primera muerte, sino la segunda muerte, la condenación eterna. Mientras los que fueron fieles a Cristo irán con Cristo a gozar la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Se presenta al pueblo de Dios en su etapa final, gloriosa, estando con Cristo. Conclusión. El Apocalipsis es una auténtica obra de arte, en la cual el apóstol San Juan se eleva hacia el pensamiento de Dios como verdadera águila. Su estudio es indispensable para cada cristiano que quiera profundizar el sentido de la historia en sus conflictos diarios y en su desenlace final. ¿Cómo va a terminar esta lucha? Dos obstáculos han impedido al católico su acercamiento: la dificultad propia del género apocalíptico y el mal uso hecho por las sectas protestantes que, utilizando mal los símbolos del Apocalipsis, tratan de asustar a los católicos. Mientras los que estudian, los que conocen, saben que el Apocalipsis es el libro que está en favor de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica. Es el libro que dice claramente, esta Iglesia que fundó Cristo va a tener problemas, pero va a llegar hasta el final. Por eso tenemos que utilizar el Apocalipsis, tenemos que conocer el Apocalipsis y dar el sentido auténtico a los símbolos. Cualquier persona de buena fe entiende inmediatamente que cuando se está hablando de bestia, de prostituta, se está hablando de alguien que está en contra de la Iglesia. No se está hablando de la Iglesia de Cristo, del Papa, el jefe de la Iglesia de Cristo, que atacan a los demás. No, son los enemigos de esta Iglesia que fundó Cristo que atacan a la Iglesia. El mismo San Juan no podía decir, él estaba sufriendo, no podía decir, mis compañeros me están atacando. ¿Ma quién metió a San Juan en la cárcel? ¿Que fue San Pedro? ¿Que fueron los demás apóstoles? No, fue el Imperio Romano. Y por eso es fácil entender para personas de buena fe, pero las sectas son manejadas por hombres sin escrúpulos, que no tienen buena fe, y por eso tratan de engañar a la gente. Una vez superados estos obstáculos, seguramente el Apocalipsis llegará a convertirse en uno de los libros inspirados más queridos por todo creyente. Será el libro de la esperanza cristiana en un mundo tentador, en el cual la vivencia de la fe constituye un verdadero reto.